Muy bien. Buenas noches, estudiantes de segundo secundaria. Vamos a ver el tema del día de hoy, muy importante. Vamos a conocer un poco de la Europa antigua también. En este caso vamos a hablar de Grecia, importancia en la historia de los griegos, ¿no? ¿Cuál fue su aporte? Vamos a hablar entonces de Grecia. Aquí vamos a observar la ubicación de Grecia. ¿Dónde está ubicado Grecia? Nos dice que está ubicado en la zona sur de la península balcánica. Limita al oeste con las islas del mar Jónico y al este con el mar Egeo y al sur con el mar Mediterráneo. Sus costas forman los golfos, bahías y que facilitan la navegación. Esta ventaja natural permitió a los griegos alcanzar su desarrollo en la navegación y el comercio. Importantísimo. A su vez, se divide en 4 regiones. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas 4 regiones? Son los territorios que se encuentran dentro de la península. Ahí en el mapa podemos observar Grecia dividida en sus 4 regiones. Tenemos la Grecia continental, tenemos la Grecia asiática, tenemos la Grecia peninsular y tenemos la Grecia insular. Entonces, quiere decir que Grecia es grande, no es un territorio pequeño y tiene fronteras con varios países. Entonces, pues, podemos ver la importancia que tiene en la actualidad también Grecia y antes mucho más todavía, ¿no? Ahora vamos a ver Grecia antigua y sus pueblos. A ver, vamos a entender un poquito más esta parte importante también. Originalmente Grecia dice que estuvo poblada, ¿cierto? Por los pelasgos. ¿Quiénes eran estos pelasgos? Un grupo de personas relacionadas con las antiguas poblaciones de Asia Menor y de Creta. La isla de Creta. Ahí podemos entender también a través de las películas que esa palabra de los pueblos antiguos, Creta, nos llama mucho la atención, ¿no? La importancia que tiene. Que eran pertenecientes, dice, de la raza mediterránea. En la isla de Creta, situada al sur de la península de los Balcanes, fue donde dio comienzos, dice, ¿a qué? A la civilización y a la cultura griega en el año 3000 a.C. Pero su esplendor nos dice que fue más o menos el inicio en los años 1700 y 1400 de antes de Cristo. Las ciudades más florecientes de este imperio fueron Cosos, Faistos, Milla, Agia y Tirada. La base de su economía importante fue la agricultura y el comercio sostenido por la marina. El comercio siempre ha sido muy importante durante la historia en diferentes países y Grecia pues no se queda atrás. También en base al comercio, a la agricultura, han prosperado. Nos dice también que los primeros griegos ya fueron en crear un imperio marítimo, lo cual permitió comercializar por toda el área ribereña del mar Mediterráneo. Especialmente ¿con quién? Con Egipto. Claro, hablamos de Egipto antiguo también, está presente en esa zona, alrededor más o menos de 1400 antes de Cristo. Creta entró en crisis al ser invadida por los aqueos. Los aqueos eran un pueblo, ¿ya? Que se había establecido en la Grecia continental y al conocer, pues como todo pueblo, ¿no? La ambición
se enteran de que Creta pues tenía riquezas, en la isla había riquezas, ¿no? Entonces dijeron, no, vamos a poseer esa isla, lo invadimos, entonces hacen la invasión, ¿no? Y lograron al atacarlas, quemaron, ¿ya? Quemaron, conquistan. Luego de esto, pues los griegos elaboraron una leyenda para explicar la caída de Creta. Según la leyenda, Atenas era una villa de Minos y debía entregar cada 6 años como tributo 7 muchachas. Ah, ya, esta parte es interesante porque hay una leyenda, podemos ver el tema de los minotauros, ¿no? Que el hombre mitad humano, mitad bestia, mitad toro, ¿no? Que según la leyenda cuenta que es hijo de un dios, así nos cuenta. Entonces, acá podemos entender también un poco de ese mito, digamos, ¿no? Eh, y acá justamente nos va a hablar de eso, pero la leyenda del Minotauro. El Minotauro era hijo, dice, de Pasífae, ya, esposa del rey Minos de Creta y de un toro blanco enviado por Poseidón, bueno, según la leyenda, ¿no? El dios del mar. Minos había ofendido pues gravemente a Poseidón, que como venganza hizo que Pasífae se enamore del animal. Fruto de dicha unión, pues nació el Minotauro, un ser violento, mitad hombre, mitad toro. Ahora, aquí nos cuenta diferente. A veces cuando vemos las películas, nos dice diferente, ¿no? Por ejemplo, yo vi un par de películas de este punto que decía la historia del Minotauro, pero no decía que era, no lo contaban de esta manera, sino de otra forma, ¿ya? Entonces, hay versiones diferentes en ese aspecto de la historia del Minotauro, ¿ya? Entonces, a veces nos hace dudar un poco cuál es la correcta, o lo que están diciendo aquí, o lo que nos dicen otros a través de las películas, de las series que podemos entender. Pero la idea, pues, que Grecia, pues, se funda, digamos, se establece en base a los mitos, las leyendas, ¿no? Aquí los dioses, el Olimpo, siempre ha estado presente, ¿no? El Olimpo, Zeus, el rey de los dioses, Poseidón, el rey de los mares, ¿no? Hades, el inframundo, eh, ¿no? Alex, el dios de la guerra, ¿no? Afrodita, ¿no? Atenas, todos los dioses griegos, ¿no? Aquí están presentes en estas historias y vamos a poder, pues, conocer un poco de ellos, ¿no? De qué se tratan todos los puntos importantes. La antigua Grecia. Acá podemos entender también algo importante. Nos dice que también se conoce como la Edad Oscura. ¿Por qué? Porque se inicia la desaparición con la desaparición del mundo micénico, palacios, escritura, y concluye, nos dice, con la aparición de los polis, ciudades, estados, ¿no? El inicio de las colonizaciones, de las conquistas y la aparición del alfabeto fonético. A principios ya del siglo más o menos 7, ¿no? Antes de Cristo, un pueblo de Europa Central llamado los Dorios emigraron pues a la península balcánica y se dedicaban, como siempre, a las actividades militares y utilizaban la guerra como medio para obtener recursos, siempre, ¿no? En toda cultura siempre el más poderoso, el que tenía recursos, digamos, bélicos, ¿no? Conquistaba, ¿no? Mayor cantidad de hombres. Eh, el que iba descubriendo un arma nuevo, él era el que conquistaba y obtenía los recursos por las buenas o la fuerza. Entonces también en este caso uno de sus descendientes fueron los espartanos. Acá también nos habla, miren, ven,
los espartanos, también hemos visto las películas espartanos, ¿no? Los 300, seguramente ustedes han visto la película Los 300, ahí cuenta la historia de Esparta, ya, del rey Leonidas y sus 300 valientes. Bueno, la película, la historia, pues a veces es de ficción, nos cuenta de otra manera, y los libros a veces nos dicen de otra forma la historia. Entonces dice que ellos eran pues conocedores de la técnica del hierro, lo cual pues al conocer la técnica de fundir el hierro, se supone que fabricaban armas y eran muy superiores a la del bronce. Claro, pues es por ley, ¿no? El hierro es mejor que el bronce. Entonces sus enemigos, los aqueos, a los que no les fue muy difícil vencer, eran pues provenientes de región de los Balcanes, que lograron colonizar de forma pacífica la isla de Creta y fusionaron su cultura. Conocida también como Micénica, por su capital, la ciudad de Micenas. Entonces acá podemos ver que aparece Esparta, punto importante también de la cultura, ¿no? Nos cuentan las leyendas, películas incluso han hecho de Esparta, uno de ellos Los 300, como les estaba comentando, relacionados a Grecia, ¿no? La Grecia antigua. El Estado y la organización política. Aquí vamos a entender, estudiantes, que nos va a hablar cómo estaba organizado en ese entonces Grecia. Nos cuenta que en ese entonces pues estaba formado por múltiples comarcas, o decir múltiples o varios pueblos, ¿ya? Eh, Casi según nos cuenta de historia, que en el tema de producción hacían lo mismo, ¿ya? Entonces, es como decir, existen 5 pueblos y los 5 pueblos producen lo mismo. ¿Qué vas a comercializar? Pues si mi vecino fabrica lo mismo, el otro vecino lo mismo, ¿qué le voy a vender si él tiene lo que yo vendo? Entonces, acá nos dice que era un poco complicado pues, el comercio, ¿no? Porque todos tenían de todo. Tú vas a vender cuando alguien, un pueblo no tiene, entonces tú dices, no, voy a fabricar algo para que le satisfaga las necesidades a ese sector, a esa población, entonces funciona. Pero si no, pues va a ser un poco difícil. Entonces dice, de esa forma Grecia pues se llenó de polis, las polis o ciudades, ¿no? Estados se consideraban naciones, ¿no? Independientes y consideraban pues extranjeros a los habitantes de las demás polis. Entonces, como decir, se crean pues pueblos independientes, pero en sí eran Grecia, pero estaban divididos en diferentes. Lo es como decir Perú. Imagino que cada departamento se considera independiente, así como Estados Unidos. Estados Unidos tiene sus estados y cada estado es independiente, tiene sus propias leyes, pero hay un poder único que maneja todos los estados, ¿no? La federación, la confederación, ¿ya? El presidente, digamos, claro, gobierna para todos, pero cada estado tiene independientes, ¿no? En este caso parecido ocurría en esa época de Grecia. Entonces, acá pues surgen algunos puntos importantes. Nos dice que la oligarquía es un sistema político de forma de gobierno en el que el poder se concentra en un pequeño grupo de que pertenecen, pues, ¿no? Es un toda cultura donde hay monarquía, siempre, pues, un pequeño grupo es la que tiene poder y los demás se supone que son los súbditos, lo que depende, ¿no? Entonces, en este caso, pues, también estaba presente la tiranía, ¿ya? Era un régimen de poder absoluto, no dice, ¿no? Que una sola persona ejercía el control, ¿ya? Y los demás no tenían derecho a decir ni opinar nada de lo que ocurría, pues, en ese entonces, ¿ya? Ahora, acá también vamos a tener presente algo importante, un personaje digno de la historia. ¿Quién? Alejandro Magno. ¿Quién fue Alejandro Magno? Su nombre, dice, fue Alejandro III de Macedonia. Fue el mayor representante cultural de la antigüedad.
se ha reconocido como el más trascendental de los grandes conquistadores. Sus conquistas le permitieron dirigir un imperio que se extendió desde Grecia, Egipto hasta la India, iniciándose así el periodo helenístico, ¿no? De la antigüedad. Su padre Filipo II le preparó para reinar, ¿no? Brindándole la experiencia militar y le encomendó, pues, a Aristóteles su formación intelectual. Por supuesto, incluso de Alejandro Magno, pues hay películas, diferentes versiones, ¿no? Pero sí están presentes para entender un poco cómo ha sido la historia antigua, especialmente la de Grecia. Los primeros años nos dice que del reinado de Alejandro Magno los dedicó a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia y luego lanzó su ejército contra el imperio persa. Tuvo grandes victorias sobre Asia Menor, Fenicia, Egipto y Mesopotamia, hasta poder tomar pues las capitales persas, ¿no? De Susa y Persépolis. Luego de hacer el proceso de la conquista a la capital persa, él mismo pues se hizo proclamar emperador, ocupando el puesto de los que a qué medidas con la conquista del imperio persa. Decidió unificar, ojo, a los griegos con los persas en un mismo imperio, pero él muere pues a los 33 años con la enfermedad del paludismo, ¿no? Que lo adquirió, digamos, cuando se fue a conquistar pues la India. Ahí casi termina su reinado, ¿no? De ahí no pudo pasar más allá. Hasta ahí llega, ¿no? Entonces ahí más o menos conocemos un poco de el tema y la historia de eh, Alejandro. Ya, vamos a conocer un poco la historia de Alejandro. Y acá tenemos un poco, ¿eh? Él es Alejandro, ¿no? Acá, ¿eh? Todo lo que podemos ir conociendo de Alejandro. Ya, a ver, vamos a ver. Esparta, acá está Esparta, ¿ves? Un pueblo también muy interesante de Grecia. Cuando tuvo lugar la invasión de los dorios, un grupo de aquellos se asienta en la región, ¿no? Acá, por ejemplo, como le decía, Esparta es un pueblo de guerreros de esa época. Ya eran conocedores, como le decía, del hierro. Entonces ellos pues se hacen conocidos por eso y también sobresalen, digamos, en Grecia, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a conocer puntos importantes, dice. Eh, la Gerousia, asamblea de ancianos que se ocupan de la política interna y los casos criminales. Y tenemos la APIA, Asamblea Popular formada por los ciudadanos mayores de 30 años, y los éforos, magistrados en número de 5, era elegida cada año, fiscalizaban las leyes a los reyes, ¿no? Pudiendo incluso procesarlos. Y también nos dice algo importante aquí, Esparta estaba dividida en 3 grupos principales. Los propios espartanos, los que habitaban la ciudad de Esparta, aunque eran dueños de sus tierras, no las cultivaban, lo hacían los ilotas. Los periegos, ¿quiénes eran ellos? Los periegos eran pues gente de los alrededores, eran descendientes de quién? De los aqueos. Y ya hemos hablado de los aqueos, ya los aqueos y dorios se les consideraban libres, pero solamente podían intervenir en asuntos políticos internos, ¿no? Más no, digamos, en las decisiones del pueblo. Y los ilotas eran pues auténticos esclavos y carecían de todos los derechos. Entonces, si hablamos de Esparta, también podemos relacionar
a la película, por ejemplo, de los 300, ¿no? Los 300, de repente alguien lo ha visto, ¿no? Ahí sale el Rey Leonidas, ¿no? Toda una historia, ¿no? Tuve la oportunidad de verlo, es muy interesante, ¿ya? Que resalta y rescata, pues, cómo era Esparta en esa época, ¿no? La valentía de esa época de los soldados, ¿no? Los 300. Entonces ahí podemos ver, pues, ese punto importante. Ahora vamos a ver la siguiente. Acá tenemos Atenas, ¿no? Cuando hablamos de Atenas, por ejemplo, acá también vamos a poder relacionar a la mitología griega, ¿no? Claro que sí, el Olimpo, los dioses, Atenas, la ciudad. ¿Por qué se llama Atenas? Por la diosa Atenea, ¿no? Entonces, dice acá, dice que está ubicada sobre quién, la llanura de la península de Ática. Su forma de gobierno era una monarquía, que luego fue sustituida por una oligarquía aristocrática, que controlaba y dirigían las polis. Las polis no son más que las ciudades, ¿no? Ya las ciudades principales de esa época de Grecia. Aquí vamos a entender también la filosofía y la religión, porque si hablamos de Grecia no podemos dejar de hablar de la filosofía y la religión. Ahí está la cuna de los filósofos, ¿no? Y cuando hablamos de Grecia, todos nos recordamos de Platón, Aristóteles, personajes importantes. Ahí en la imagen ustedes pueden ver lo siguiente, ¿verdad? Dice, la mayor parte de la filosofía griega se centra en explicar el universo. El filósofo Tales de Mileto postuló que todas las cosas estaban relacionadas al agua, ¿no? Para Pitágoras, en este caso, otro filósofo, la esencia del universo, pues se encuentra en la música y en los números, decía Pitágoras. Los sofistas argumentaban que comprendían, digamos, el universo, la comprensión del universo, estaba más allá del alcance del intelectual, de lo intelecto, del conocimiento. Para los sofistas no existía un bien o un mal absoluto, por lo que la verdadera sabiduría consistía en poder percibir el bien propio y lograr obtenerlo. Y ahí también pueden ver la imagen de los dioses, la mitología griega, pues, ¿no? Tenemos ahí a Zeus, Hera. Ustedes saben que por historia, por películas, Zeus, ¿quién era? El rey de los dioses, ¿no? Era la reina de las diosas. Y Zeus tenía, pues, dos hermanos, según la mitología, ¿no? Uno era el dios de los mares, Poseidón, y el otro era, pues, Ares. ¿Y quién era Ares? El dios del inframundo, ¿no? O también llamado del infierno. Tenía, pues, sus hijos, ¿no? Y podemos ver, pues, sus nombres, ¿no? Atenea, Apolo, ¿no? Eh, Afrodita, ¿no? ¿Quién más? Hermes, ¿no? Y así podemos ver varios dioses griegos, pues según la mitología, que están presentes siempre en la historia, ¿no? Aquí continuamos viendo, pero ya los templos. Si hablamos de la mitología, pues vamos a tener presente también el arte griego, es fundamental en esa época, ¿no? Miren, por ejemplo, los diseños de los templos eran impresionantes, ¿no? Una arquitectura única. Nos dice que en esa época los templos eran dedicados a los dioses. Ustedes saben que cada dios tenía su templo y ahí adoraban, digamos, a Zeus, ¿no? A los dioses que estaban presentes en esa época, ¿no? Incluso cuenta las películas que nosotros vemos hoy en día sobre Grecia, donde los dioses se alimentaban de las oraciones, las peticiones de la población. Si no, pues ellos perdían su poder, según lo que cuentan, ¿no?
Entonces acá podemos ver, por ejemplo, dice que en esa época todos los griegos aceptaban una religión politeísta común. ¿Qué cosa quiere decir? Basada en 12 dioses principales, que supuestamente, ¿no?, vivían en el monte Olimpo, en la montaña más grande de Grecia. Entonces, y dice, cada polis, y sabemos que cuando decimos cada polis, significa cada ciudad principal era dedicada y asignada a un dios. Entonces quiere decir que había 12 ciudades importantes, por decirlo menos. Cada ciudad le pertenecía o adoraba a un dios. Por ejemplo, una ciudad adoraba a Atenea, otra ciudad a Hades, ¿no? O a Alex, o a Zeus, por decirlo en ese caso. Ahora, de forma que pues todos tenían la obligación de ir a rendir plegarias a los dioses, ¿no?, que eran asignados por pueblo. Y también nos cuenta pues que tenían festividades, celebraciones, como hoy en día existen, en honor a cada dios. Si no, pues si no lo hacían, incluso hacían sacrificios. Si no hacían, ¿qué pasaba? Castigo, ¿no? Entonces, también dice acá, había festividades que eran dedicados a los dioses e incorporaban muchas actividades en honor a ellos, incluidas las competencias atléticas. Todo lo que ustedes conocen hoy en día de las Olimpiadas, eso surge en Grecia. Ahí se establece porque ellos, según la historia, establecían eso, competencias para honrar a los dioses que ellos adoraban en esta época. Ya, ahí. Entonces, ahí nace, digamos, esos puntos importantes que vamos a ir conociendo, ¿no? Como parte de la historia. Entonces, vamos a ir conociendo pues todo lo que ha sucedido. Entonces, vamos a conocer qué más podemos entender de este punto importante. Aquí podemos ver puntos fundamentales. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo acá? Un poco del arte, la cultura griega, ¿no? La cultura griega. Por ejemplo, ahí ustedes están viendo el plato de Edipo, ¿no? Ahí dice, ¿no? El plato de Edipo interrogado por una esfinge. Mm. Ustedes han visto películas griegas, ¿no? Ahí donde dice, cuando llegas, todo, atraviesas todos las trampas que ocurren, llegarás a una esfinge. Si no adivinas lo que te pregunta, serás devorado, comido, castigado, o tu vida o la muerte, ¿no? En ese caso. Entonces acá también vamos a resaltar, dice, es un negocio muy productivo en la antigua Grecia, ¿no? Algunos ejemplos de su arte se presentan a continuación. Si hablamos, por ejemplo, del arte griego, ahí podemos observar un jarrón con una esencia de un espectáculo teatral. Claro, Grecia también. En Grecia no solamente nace, digamos, lo que es el teatro, nace el arte ahí, la educación también ahí, los primeros griegos, ¿no? Los grandes matemáticos, los grandes filósofos están ahí en Grecia. Ahora, también está presente la arquitectura, claro que sí. La arquitectura griega fue uno de los legados más importantes para el mundo occidental. Y nosotros pertenecemos pues a un mundo occidental, ¿no? Entonces hay que tener conocimiento y hay que saber. ¿Por qué? Se caracterizaba, dice, por la simetría
¿Ya? ¿Por qué más? El equilibrio, la perfección, eran perfectos, dice sus técnicas en lo que ellos establecían en el tema del arte, basada en modelos matemáticos. O sea que para toda cosa que ellos hacían aplicaban la matemática. Una de sus principales arquitecturas eran el templo clásico, cuyas características, nos dice acá, eran comunes, todas las polis. ¿Qué quiere decir? Todas las poblaciones, las ciudades importantes que eran dedicadas a los dioses, tenían el diseño parecido, ¿no? La misma estructura, ¿ya? La misma técnica. Por eso dice, cuyas características eran parecidas todas las polis, por no decir ciudades principales, ¿no? Polis se le denomina. ¿Qué más? Aquí vamos a poder también observar sobre un diseño interesante. Miren, las columnas griegas forman la base de los estilos de arquitectura más vistos a través de la historia. Según el estilo de las columnas, se distinguieron tres tipos de columnas principales, ¿no? El dórico, jónico y el corintio. Y ahí podemos ver, miren, tres modelos diferentes de columnas. Y es espectacular, ¿no? El arte, la técnica, cómo implementaban en esa época. Hasta hoy en día, pues, muchos quedan asombrados con la técnica que ellos utilizaban para eh, el diseño, digamos, en la parte del arte, la escultura. Ya, entonces, conocer Grecia, saber un poco de la historia, es muy interesante, muy importante porque nos